Ok, listo. Vamos a iniciar entonces la presentación. Bueno, entonces antes de iniciar nuestra sesión de hoy, quisiera entonces que usamos poquitos, está Betsabe y está Diego, quisiera que me contaran cómo les ha ido con las tareas 1 y 2, porque hemos tenido unos resultados como regulares y entonces ustedes están como juiciosos. Betsabe un poquito, no tanto, ha estado un poquito colgada, pero pues, ¿qué problemas han tenido mientras se unen un poquito, a ver si se unen otros participantes? Cuéntenme qué ha pasado con la tarea 1 y 2. ¿Cuál es su percepción? Las tareas que ya hicimos, ¿sí? De la Sí, unidad sí, 1 y Diego. 2, ¿sí? Sí. La primera fueron tablas de verdad, ¿cierto? Sí, fue la de métodos para probar la validez de argumentos. Sí. No, pues lo que me ha pasado con este curso es que le tenía bastante miedo, pues obviamente todo lo que es números la gente pues le tiene como su reserva, pero debo decir que gratamente ha sido con el que mejor me ha ido de todos los que tengo en el momento, Sí. porque los entendí, o sea, debo decir que no, yo pues estoy estudiando nuevamente desde hace mucho tiempo, no lo hacía, y pues pensé que me iba a dar más duro, pero debo decir que para mí ha sido muy grato que las herramientas que ustedes nos brindan ayudan bastante, sí, o sea, para mí ha sido una ayuda bastante y en todo lo que ustedes nos explican, todo está ahí, o sea, los ejercicios, todos están ahí en las explicaciones y pues obviamente uno debe ser autónomo y buscar de pronto lo que uno no entiende, pero generalmente todo está ahí y para mí ha sido muy grato ver que lo he entendido todo, muchas gracias a las herramientas que ustedes nos han dado y pues he resuelto pues la mayoría. De pronto tuve un poquito con el de conjuntos, sí tuve un poco de ¿De conflicto, confusión? pero fue por culpa mía porque ya sobre el tiempo pues hacer los ejercicios, entonces tal vez a la carrera fue que no me di el tiempo para entenderlos mejor, pero de verdad ha sido muy fácil de entender. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias, Diego. Ya sin otros compañeros, vamos a darle paso aquí a ver, sabe que está, yo vi que activó su micrófono en un momento. Cuéntame. Hola, ¿me Cuéntanos. escuchan? Hola, claro que sí, estamos Sí, es escuchando. que tengo los otros. Bueno, pues con la primera tarea que nos dejaste, no sé si recuerdas, entregué otro trabajo, no me di cuenta, intercambié mis Ujú, carpetas que tengo de cada curso, o sea, ni siquiera sé qué ujú. trabajo entregué, y cuando me fui a dar cuenta, pues vi el comentario, porque pues no le tenía como tanta práctica a la plataforma, y cuando vi el comentario, o sea, ya era tarde, o sea, ahí te lo envié, y luego tuve problemas con el video que no me dejaba como que tú evidenciaras, porque le hice con una plataforma y no dejaba evidenciar el video. Ujú. Y sí que hace poquito incluso te lo terminé de enviar. Y la Sí. otra fue que pues realmente había adelantado todos los ejercicios, los había entendido bien porque pues conjuntos es algo que uno ve desde primaria. Ujú. Entonces, con el segundo, cuando lo estaba realizando, te envié la captura, pues salí de mi trabajo esta tarde y cuando tenía que enviar el trabajo, ahí fue cuando me di cuenta que pues había intercambiado la C, o sea, había puesto mal de acuerdo al ejercicio que había elegido, y pues dije, Sí. no, ¿cómo va a enviar eso? Estaba corta de tiempo, acá que resolviera otra vez el ejercicio completamente, y pues Ujú. prácticamente tenía todo, entonces ahí fue cuando pues dije, no, ya tocaría enviarlo, de pronto sí fue mal, o sea, enviarlo todo lo que tenía, y Sí. más bien hacer la corrección del segundo, y ya había sido un poquito más fácil. Pero Sí, sí, ok. pues ahí vamos, pero creo, o sea, creo que ha sido uno de los cursos que más como información y como explicación, lo que decía mi compañero, ha tenido, o Sí. sea, ha sido fácil de entender. Estoy viendo cómo pues los ejercicios ya este último trabajo
Y pues Sí. sí, y también hay como esa parte de acompañamiento del monitor y demás. Tú como tutor, o sea, uno envía un correo y estás ahí al tanto a comparación de otros tutores. Ok, bueno. Sí me quería saber un poquito de eso porque yo veo por lo general en estas sesiones que siempre estamos los mismos, los juiciosos, siempre me envían casi siempre las mismas personas, pero hay muchos que no. Y la verdad es que yo les pongo correos y no me contesta casi nadie. Y uno no sabe si siguen en el curso, si les pasó algo, si no tiene idea de nada. Y los resultados han sido muy malitos, han sido regulares y por eso quería como digamos, hablar un poquito de eso antes, esperando mientras llegaban otros compañeros. Y ahora al final vamos a dar digamos que la voz para otros compañeros que quieran manifestar eso. Johan tiene la manito levantada. Cuéntame, antes de que comencemos. Hola, muy buenas tardes. Qué pena. Hola, Johan. Yo he querido participar en los IPAs desde hace bastante, pero pues por cuestiones de trabajo y salud no había tenido la oportunidad. A mí Sí. es uno de los estudiantes que me está yendo mal en la materia como tal, precisamente porque pues hubo una tarea que no pude entregar y pues otra en la que me fue bastante mal, que pues estoy haciendo el proceso de recuperación. Y pues en verdad me gustaría disculparme ya que pues no había podido participar por más que quería, en verdad. El trabajo y la salud no me lo había permitido, pero pues esperamos que no se repita y recuperar las notas y avanzar. Listo, Johan. Esos son casos especiales, así como el tuyo, pero de 170 estudiantes, son muchísimos, créanme que son muchos los que no están entrando al curso y los que no están enviando nada, entonces por eso es que quería preguntarles. O sea, tú dices que sí, ya has tenido unos resultados irregulares, pero ahí vamos en el proceso y eso es lo importante. Pero Sí, el señor. problema son los que no entran y los que uno no sabe nada, entonces eso quería establecer ahora inicialmente. Ahora sí, al final, entonces, esto es muy cortico, la unidad 3 es muy fácil, es muy cortica. Entonces, ahora al final vamos a tener un espacio para que charlar también. Voy a compartir en mi pantalla y vamos a iniciar entonces con la presentación. Toda la pantalla, toda la pantalla. A ver, dejemos aquí esto oculto y... A ver, ¿están viendo mi pantalla? ¿Me confirman que estén viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo, bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces, mi nombre es Elkin Ricardo Laverde, soy el tutor de los grupos de ustedes. Entonces, para la tarea 3 vamos a tratar la parte de la unidad donde vemos la aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Bueno, dentro de esos temas vamos a tener entonces un desarrollo teórico de cuantificadores, proposiciones categóricas, la simbología y los diagramas para las proposiciones categóricas, o sea, la estructura, las proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias, o sea, eso es establecer la relación entre las proposiciones mediante el cuadrito de oposición. Vamos a ver razonamiento deductivo e inductivo, que son los dos tipos de razonamiento que se utilizan, digamos que en la parte científica y en la parte de las ciencias, y razonamiento cuantitativo. Bueno, entonces para entrar en materia ya en la parte de cuantificadores, tenemos que un cuantificador me indica siempre una cantidad, ¿sí? Por eso se llama cuantificador, de cuantificar, de contar. Entonces, en este caso, en una proposición categórica en donde esté correctamente toda su estructura, se conoce, digamos que un cuantificador como una parte de su elemento principal en donde nos va a dar la cantidad. Vamos a tener otros elementos que los vamos a ver más adelante ya dentro de una tablita, dentro de un cuadrito en su estructura ya desglosada, que son el sujeto, la cópula y el predicado. Entonces, el cuantificador vamos a encontrarlo dentro de nuestras proposiciones categóricas como todo, siempre va a ser ese tipo de expresiones, todo o todos, ninguno, ningún, alguno o algunos y ninguno.
¿Okay? Vamos a encontrar entonces dentro de esos elementos de una proposición categórica, que vamos a desglosarla más adelante, el sujeto también. Encontramos la cópula, que en este caso, o siempre en las proposiciones categóricas, es el verbo, o cualquier conjugación del verbo ser o estar, en este caso es, son, eran, entonces es ese tipo de verbo, en donde nos indica que es la cópula, y el predicado, que es, digamos, que es la parte de la característica o una cualidad que tiene ese sujeto, que cumple ese sujeto. Muy bien. Entonces vamos a pasar un poquito hacia la parte de la simbología de los cuantificadores. En este caso, entonces, tenemos ¿qué? Tenemos el cuantificador universal, que se lee para todo. Esta A volteadita es el cuantificador universal. Y esta es la expresión simbólica que, digamos, es estándar o típica para un tipo de proposición en donde encontremos un cuantificador universal. En este caso, ¿cómo se lee esta expresión? Se lee para todo X, para todo este cuantificador universal, la volteadita. Esta E que viene volteadita o que viene redondeadita es el signo de pertenencia, entonces pertenece, entonces para todo X ese elemento, pertenece a el conjunto A, en donde se cumple el P de X. ¿Qué es el P de X? El P de X es la característica o el predicado, ¿ok? Es la cualidad. Entonces, vamos a ver más adelantico cómo es completamente la estructura ya en lenguaje natural, ¿sí? Y en lenguaje simbólico de una proposición categórica. Encontramos el otro cuantificador, que es el cuantificador existencial, que es la E volteada también, la E volteadita. ¿Cómo se lee esto? Es de manera similar. Existe al menos o existe un elemento que pertenece al conjunto A que cumple un P de X, ¿ok? Y tenemos un último cuantificador que se llama existencial único, que es el mismo símbolo del existencial anterior, pero con un signo de admiración. Quiere decir que ese es único. Y en donde hay solamente un elemento que cumple esa característica P de X y que pertenece al conjunto. ¿Cómo se lee? Existe un único elemento de X que pertenece al conjunto A que cumple el P de X o esa característica. Ya vamos a ver los ejemplos para que quede más claro. Aquí está entonces ya la simbología completa del cuantificador y de una proposición categórica. Esto lo pueden ustedes, creo que, relacionar con uno de los ejercicios que está dentro de su guía. Es el ejercicio número 1. Tienen que identificar un cuantificador y escribir la parte simbólica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el primer ejemplo, a algunos estudiantes les gusta la matemática. Ok, entonces, algunos, cuantificador existencial, ¿cierto? ¿Cómo se lee? Existe un elemento X que pertenece a ese conjunto universal U, ¿sí? O ese conjunto U, o el conjunto A, lo que sea, que cumple el P de X. Esta es la forma general que vimos anteriormente. Cuando nosotros pasamos esa proposición a completamente su expresión simbólica, ¿cómo quedaría? Quedaría, existe un elemento X que pertenece a ese conjunto, en donde ese elemento X le gusta la matemática, ¿ok? Esta es la parte, ¿sí? Esta es la parte, ¿sí? Que queda ya al final de esa proposición categórica, ¿ok? Esa es la parte ya, digamos, la parte final de simbólica que representa esta parte que está acá en lenguaje natural, ¿ok? Vamos a hacerlo para el segundo ejemplo. A algunos estudiantes no les gusta la matemática, ¿ok? Aquí hay una negación. Entonces, ¿qué cuantificador? Algunos, existencial. No, negativo, ¿ok? Porque aquí hay una negación, entonces es negativo. La simbología general para esa, ¿cómo sería? Es esta. Existe un elemento X que pertenece al conjunto en donde no cumple el P de X. Aquí voy a hacer una aclaración y esto es bien importante. Esta negación que está acá, es este mismo no que aparece aquí, va siempre en el P de X. Es decir,
en la cualidad o en la característica. Nunca va acá en el cuantificador. Si lo colocan acá, es un error, ¿ok? Matemáticamente está mal o, digamos, está mal planteado simbológicamente si yo le coloco la negación acá, ¿ok? Ahora sí, entonces, vamos a pasar toda esta proposición categórica a su simbología. Entonces, como es existencial, pues existe un elemento X que pertenece a ese conjunto U, en donde ese X no, fíjense que la negación va acá en la cualidad, no le gusta la matemática, ¿ok? Queda de esa forma. Entonces recuerden, de esta parte de la simbología, importante es que las negaciones nunca vayan a quedar al lado aquí antes de los cuantificadores, ni el existencial, ni del pues del universal, ¿ok? De ninguno. Tiene que quedar siempre en la cualidad o en la característica. Bueno. Vamos entonces a la parte de un ejemplo para un existencial único, ¿sí? En este caso, para el curso realmente en los ejercicios no tenemos existencial único, eso ya, digamos que ya está claro, pero digamos que lo traemos a colación porque es importante. Entonces, en este caso, digamos, hay un solo elemento, como les decía anteriormente, que cumple una característica, ¿sí? Y está la fórmula general, ¿sí? La representación simbólica general de un cuantificador existencial único. Entonces, aquí para el ejemplo, me dan esta proposición, ¿sí? Donde me dicen, la proposición no la dejé. Bueno, dice la proposición que el Papa es el único representante, digamos, más alto de la religión católica, ¿ok? Y es un solo elemento que cumple con esa característica PX, ¿ok? No puse la proposición, pero esta es la parte, ¿sí? La parte simbólica, ¿ok? Existe un único tal que es Papa de la religión católica, ¿ok? Estoy aquí entre los pares. ¿Listo? Ok, entonces, digamos que esa parte es la parte de la simbología de los cuantificadores. Vamos a entrar ahora entonces a estudiar en dónde escriben los cuantificadores, porque recordemos que vienen dentro de las proposiciones, y en este caso, en especial las proposiciones categóricas. Entonces vamos a ver qué es una proposición categórica. Dice que la proposición categórica o las proposiciones categóricas son afirmaciones acerca de clases o categorías. Toda proposición categoría es un enunciado. Fíjense que cuando nosotros leemos los ejemplos es un enunciado, como veníamos tratando un argumento, un enunciado acerca de los miembros de dos clases y una relación que hay entre ellos. Recordemos que aquí para el cuadrito de oposición vamos a utilizar dos proposiciones, por eso son dos clases y una relación, vamos a establecer la relación entre ellas mediante ese cuadrito. Entonces aquí nos dan dos ejemplos. Entonces para el ejemplo 1 tenemos la proposición P, a todos los artistas les gusta el piano, y la proposición Q, a algunos artistas no les gusta el piano. ¿Okay? Proposición categórica, ¿por qué? De una vez me voy a adelantar, porque tiene el cuantificador, ¿sí? Tiene la cópula, que es el verbo, ¿sí? Y el predicado. Lo mismo acá, cuantificador, sujeto, la cópula no les gusta, perdón, yo me chupé aquí la cópula no les gusta, y el piano es el predicado, ¿ok? Para el ejemplo 2, la proposición R, todas las personas son sinceras. Para la proposición S, algunas personas no son sinceras. Entonces, para la proposición R, ¿qué tipo de cuantificador tenemos? Abran el micrófono y me cuentan. Y una vez vamos practicando esa parte. ¿Qué tipo de cuantificador tenemos? Es un cuantificador universal porque indica que son todos. Todos. Ok, muy bien, listo. Para la proposición S, algunas personas no son sinceras. ¿Qué tipo de cuantificador sería?
Algunas personas no son sinceras. ¿Qué tipo de cuantificador sería? Se me olvida el nombre, es el de la E al revés. Existencial, Existencial. ¿sí? O también tiene otro nombre, ahorita se me da también. Entonces, algunas. Esto es un existencial, ¿qué? Negativo, no. ¿Ok? Entonces, eso es un existencial negativo. ¿Ok? Aquí tenemos ese cuantificador. ¿Ok? Existencial y universal. Bueno, aquí tenemos entonces ya la estructura completa de la proposición categórica. Entonces, como les decíamos, como hablábamos en las anteriores diapositivas, tenemos el cuantificador, el sujeto, el verbo o la cópula, el predicado, y eso nos da la proposición. Entonces, el cuantificador determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto, a una parte de ellos o a un elemento, que es el existencial 1. ¿Listo? El sujeto es el conjunto, subconjunto de individuos, cosas o elementos de los que se trata la proposición. La cópula, el lazo, el verbo. Entonces, el verbo que une el sujeto con el predicado y tiene la doble función de llevar a cabo la relación y de hacer posible el enunciado, porque sin eso pues no hay enunciado. Y el predicado es lo que se afirma o se niega, digamos que es como la cualidad, ¿sí? ¿Listo? Y esa es la estructura. Eso es muy fácil, ¿ok? Ahora, esas proposiciones categóricas, de acuerdo a sus cuantificadores, ¿sí? Tienen una clasificación, tienen unas letricas. Entonces, la universal afirmativa es A, es esta. ¿Sí? La universal negativa es E, universal negativa. Aquí dice universal negativa. Particular, que es la otra forma en donde que se llama ese cuantificador, ahora creo que es Diego que me estaba hablando, particular o existencial, particular afirmativa, que es I, y particular negativa, la O. ¿Ok? Entonces, de esa forma, vamos a, digamos que se establece esa clasificación para las proposiciones categóricas. Ya vamos a ver entonces. De acuerdo a esta clasificación, entonces es que nosotros colocamos esas proposiciones PQ dentro del cuadrito de oposición y establecemos la relación. Ya vamos a ver. Aquí hay un ejemplo general en donde me muestran la estructura de una proposición categórica. Dice, todos los hombres son felices. Entonces, cuantificador todos, sujeto hombres, cópula o verbo son. Recuerden que esto es ser o estar, un verbo. Predicado, felices. ¿Okay? La otra proposición Q, algunos, el cuantificador, hombres, el sujeto, son lo mismo verbo, ser o estar, o una conjugación del verbo ser o estar, y el predicado es lo mismo, felices. Entonces, esto se escribe o se escribe, digamos que se llama como, es un tipo de enunciado sujeto predicado, en donde en los textos también se llama como una forma lógica aristotélica o silogismo categórico. ¿Okay? Eso lo encuentran de pronto por allá en los libros de consulta, en el material de consulta que tienen, entonces para que no se vayan a perder, eso se llama también de esa forma, silogismo categórico. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer entonces ahora sí un ejemplo completo. Tenemos dos proposiciones. Vamos a obtener la estructura de esas proposiciones, vamos a clasificarlas. ¿Okay? Entonces, para la proposición P, todos los artistas son bailarines. La proposición Q, algunos artistas no son bailarines. Entonces, vamos a establecer la estructura de los elementos de la proposición P. Entonces, la proposición P tiene el cuantificador que es todos, ¿no? Aquí está, todos. El sujeto son artistas, artistas. La cópula, el verbo, son, y el predicado, bailarines. ¿Okay? Lo mismo para la proposición Q. Tenemos aquí entonces cuantificador, algunos, sujeto, artistas,
Cópula, no son, aquí va completo con la negación, no se les olvide, eso es importante, la negación cuando está dentro de una proposición, va aquí también en la cópula, y nuestro predicado va en Aries, ¿listo? Entonces ya tenemos, esa es la estructura general de todas las proposiciones categóricas y de esa forma se hace. ¿Está fácil? ¿Cierto que sí? Muy sencillo, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a clasificar entonces estas proposiciones. Dice que la proposición P todos son, ¿cierto? Proposición cuantificadora en donde hay universal, todos son, universal afirmativo, ya que es de tipo A. Bien, aquí está, tipo A. Y para Q, algunos no son, esto es particular, ¿sí? O existencial, negativo, esto es tipo O, particular o existencial negativo, o entonces se clasifica O, ¿listo? Y luego entonces vamos a colocar eso aquí dentro de este cuadrito de posición. Entonces si quieren tomarle una captura de pantalla a ese cuadrito, bueno, más adelante ahí, pero igual si quieren tomarle la pueden tomar. En este cuadrito de posición entonces tenemos que ubicar esas proposiciones que tenemos clasificadas. Entonces, la proposición P me dio que era A, entonces va acá. Fíjense una cosa, las proposiciones, digamos, perdón, en el cuadro de oposición, las letras que van arriba, que pertenecen a las proposiciones, a la clasificación, son las de los cuantificadores universales, ¿se dan cuenta? La A y la E, afirmativo y negativo, A y están arriba. Y abajo están la I y la O, que son los particulares, ¿ok? Y esa linecita del cuadrado me da la relación que hay entre ellas, ¿sí? Entonces, para la proposición P que me dio, entonces aquí está P, que está encerradita en el círculo rojo, en el círculo azul, está P. Y Q nos habíamos clasificado como aquí O, entonces está acá. Esta línea que está aquí en azul, si no la llegan a ver en azul, créanme, por todos los dioses que es, si es en azul, nos da la relación entre esas dos proposiciones. En este caso, esta AO nos da que es contradictorias, ¿ok? Si fuera EI, también sería contradictorias. Si fuera AE, serían contrarias. Si fueran AI, subalternas. EO, subalternas. Y si fuera IO, subcontrarias, ¿ok? Eso tiene su significado, ya vamos a ver más adelantico, pero pues la idea no es aprenderse su memoria, pero sí establecer la ubicación aquí dentro del cuadro de posición. Quiero saber si hasta aquí hay preguntas. Entonces, si aquí hay preguntas, abran sus micrófonos y las resolvemos antes de seguir con los otros ejemplos. Si no hay preguntas, me dicen que no hay preguntas y continuamos. No, pues por ahora está bastante claro. Listo. ¿Todos de acuerdo? ¿No hay preguntas? Sí, señor, estamos de acuerdo. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, la relación entre esas dos proposiciones categóricas es que son contradictorias, ¿ok? Y entonces, como les decía, eso tiene su significado. Aquí también tiene el cuadrito de oposición. Y tiene, ahora sí, ¿qué quiere decir? Que sean contradictorias, contrarias, subcontrarias y subalternas, ¿ok? Entonces, nos dio contradictorias. ¿Qué quiere decir? Esto pasa cuando en dos proposiciones categóricas que tienen el mismo sujeto y el mismo predicado difieren de la cantidad o la cualidad, ¿sí? O sea, de la cantidad o la cualidad, que es la cópula también, ¿listo? Entonces, en ese caso es que se presenta. Si son contrarios, aquí también me dice que son contrarios. Aquí están todas la relación que hay entre esos elementos de acuerdo a la relación que nos da el cuadrito. Yo no me voy a poner a leerlas, ni mucho menos, eso ya está ahí en el cuadro. La idea tampoco es que esas se aprendan de memoria, no se trata de eso. Como les decía, lo importante es ubicar esas proposiciones categóricas dentro del cuadro de oposición para establecer su relación. Muy bien, vamos a hacer entonces unos ejemplos. Dice entonces la proposición P, todos los actores asisten a la academia. La proposición Q, ningún actor asiste a la academia.
y me preguntan o me dicen, por favor, establezca la estructura, clasifíquelas y establezca la relación entre esas dos utilizando el cuadro de posición, que eso es básicamente un punto por allá del ejercicio también, de los ejercicios de la guía para la tarea 3. Entonces, para la primera proposición, lo mismo, la misma estructura: cuantificador, sujeto, cualidad o cópula, el verbo, y el predicado. Entonces, para la proposición P, todos, el cuantificador, actores, el sujeto, asisten, es el verbo, en este caso la cópula, y a la academia es el predicado. Para la proposición Q, ningún es el cuantificador, actor, sujeto, asiste, como la P es el verbo, aparece aquí la cópula, y a la academia, que es esta parte de acá, entonces viene siendo el predicado. Entonces vamos a recordar, todos es cuantificador, todos asisten, o sea, todos son, o sea, todos cumplen con esa característica. Es una proposición en donde el cuantificador es universal afirmativo, ¿cierto? Y si es universal afirmativo, decíamos que era A, ¿ok? Entonces esta ya sabemos que es A, ¿listo? Ahora, la proposición Q. Este cuantificador ningún es un cuantificador ¿qué? Universal negativo. ¿Por qué universal? Porque no hay ningún elemento, ninguno. ¿Sí? Eso, de otra manera, podremos decirlo como todos no, que suena horrible y realmente gramaticalmente no se escribe así. ¿Ok? Pero es esa forma. Entonces, por eso el ningún es un cuantificador universal negativo. ¿Ok? Entonces, si es un cuantificador universal negativo, recuerdan que todas las universales estaban arriba y eran AE. Entonces, esta es E. ¿Listo? Ya están clasificadas. Ok. AE. Si son AE, entonces aquí está la P, ¿cierto? Y aquí está la Q. ¿Listo? Quiere decir que son contrarias. Y aquí dice que son contrarias. ¿Ok? ¿Listo? Y en ese caso, ¿qué quiere decir que son contrarias? Cuando dos proposiciones tienen el mismo sujeto, el mismo predicado y la cantidad es universal, pero difieren en la cualidad. Y aquí en este caso, ¿cuál es la cualidad? Fíjense. Es esta. Pero ojo, porque aquí son del mismo cuantificador, pero uno es afirmativo y el otro es negativo. Entonces, por eso es que ahí se encuentra que son contrarias. ¿Listo? Eso no hay que colocarlo que todo dentro de la carreta son contrarias porque tal cosa dentro del ejercicio, no, solamente colocar la clasificación y su relación. ¿Listo? Bueno, entonces, hasta aquí no hay ninguna pregunta. Entonces, podemos dar por terminado el tema ya de proposiciones categóricas y cuadrito de oposición. ¿O hay alguna duda para resolver? Cuéntenme, por favor. En este cuadro, donde nos indica si son contrarias o el de, sí, donde colocamos la P y la Q. No, es exactamente este cuadro. ¿Cómo ¿Este sé que dónde estamos hablando? colocar? Sí, este. ¿Cómo ¿Cómo sé sabes dónde dónde colocar colocar la P y la Q? la preposición? Sí. Ah, pues muy fácil, mira. A nosotros nos dio en el ejemplo, mira, para este ejemplo nos dio que esta es A, ¿cierto? Entonces, A, aquí viene P, Ah, ¿cierto? sí. Y aquí dice que es E, nos dio Q, ¿cierto? Entonces, aquí, en donde dice E, que no dice, aquí colocamos Q. Y esta linecita acá nos dice que Ah, son contrarias. ¿Ok? mm, Ahora, para el otro ejemplo, mira, vamos a irnos atrás. Aquí, por ejemplo, aquí la P nos dio que era A. Entonces, fíjate que aquí la P está donde está A. Y la Q nos dio O. Entonces la Q la dejamos acá. ¿Sí? Y esa linecita nos dice que son contradictorias. ok. ¿Sí? Así se colocan. Esa es la única forma. Sí, es muy sencillo, Ah, ¿eh? ok. Las buscas ahí. Sí. Si te dio, por ejemplo, I, O, entonces I, O, entonces colocas aquí P y aquí Q. Listo. Esas relaciones son contrarias, ¿sí? Y ya. No hay ningún lío. Lo importante es que quede bien la clasificación, ya colocarlas en el cuadro ahí donde está
la letra, ahí colocas la letra de la proposición, P y Q, y listo, ¿vale? Listo, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda acerca de este tema o ya pasamos al otro? Vamos a pasar entonces al otro tema. Ese tema también es sencillo, a veces se enredan, y se enredan en cosas muy básicas, pero es muy fácil. Y les voy a dar ahorita las claves para que no se enreden nunca. Bueno. Entonces, ahorita vamos entonces a entrar en el tema de razonamiento. Entonces, hay dos tipos de razonamiento, digamos que formales, que son el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Ahora, ¿qué es un razonamiento? Nosotros, ¿qué entendemos como razonar? Entonces, razonar es una cantidad de, o es un grupo, es un conjunto de desarrollos y a ver, ¿cómo les explico? Sí, de procesos mentales, ¿sí? De organización, de numeración, de relación, que me permiten tomar alguna decisión o hacer algún análisis acerca de algún contexto, de algún evento, de algún fenómeno que estamos viendo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de razonamiento, y cuando ustedes me comentan siempre al inicio del curso, ¿para qué sirve el pensamiento lógico? ¿Para qué sirve esta vaina? Pues para aprender a pensar. Aquí no vamos a aprender a hacer conjuntos. Realmente después en nuestra vida diaria tenemos aplicaciones, pero de pronto no las vamos a usar, ¿ok? Ni vamos a usar una tabla de verdad, o sea, hay que ser realistas, ¿sí? Pero, ¿para qué sirve eso? Pues para pensar, para aprender precisamente a desarrollar todos esos procesos que son, digamos, de alto turmeque, como hablamos de manera coloquial, y que nos permiten precisamente hacer un desarrollo y tomar decisiones mejores en nuestra parte académica, en nuestra parte laboral y en nuestra vida. Entonces, el razonamiento deductivo, que es digamos que es el más fácil, ¿sí? Tiene algunas características. Entonces, va a leer. El razonamiento deductivo va de lo general a lo particular. Es decir, que la conclusión se infiere de las premisas y el principio puede resumirse en una fórmula o en una ley. Suele decirse que el razonamiento deductivo se inicia con una premisa mayor, se complementa con una premisa menor para llegar a una conclusión. Que la conclusión se extrae de las premisas porque se supone que ya es algo que es verdadero o que, digamos, tiene algo de certeza. ¿Okay? Aquí hay un ejemplo. Todos los seres humanos en algún momento morirán. Álvaro es un ser humano. Álvaro en algún momento morirá. Entonces vamos a establecer las premisas, ¿sí? Están en azul la premisa número 1, aquí están en colores. Entonces recordemos que las premisas van formadas, ¿sí? Recordemos que no son unas proposiciones simples que van hasta la parte de nuestros signos de puntuación. Eso es lo que hacíamos nosotros al comienzo cuando vimos la parte de la unidad 1. Entonces, en este caso, esta es la premisa número 1. Todos los seres humanos en algún momento morirán. A eso también se le llama premisa mayor. ¿Okay? La premisa 2 o la premisa menor, Álvaro es un ser humano. Está aquí en rojito. ¿Okay? Esta es la premisa 2 o premisa menor. Y la conclusión, Álvaro en algún momento morirá. ¿Okay? Esta es la conclusión. Entonces aquí vamos a establecer qué cosas, qué elementos. Tenemos dos premisas, ¿sí? Tenemos una conclusión. Fíjense una cosa, que básicamente es una ley universal, ¿no? Todo tiene que morir, todo tiene que acabar, y los seres humanos con mayor razón. ¿Sí? Entonces, parte de algo que realmente tenemos como cierto. ¿Sí? Ahora, partimos de una premisa en donde la premisa mayor tiene un contexto general y llegamos a una conclusión en donde es una conclusión particular porque es de un personaje que se llama Alvarito. ¿Ok? No voy a decir cuál. Álvaro, ¿ok? Entonces parte de lo general a lo particular, ¿cierto? Entonces yo puedo identificar ese
razonamiento como deductivo, ¿ok? Deductivo. ¿Listo? Muy bien. Aquí también hay otras cosas que me dan, digamos, o son claves para, digamos, identificar el razonamiento deductivo. Y son una de las cualidades que también, digamos, que lo representan. Pues dice que es aquel en el que se pretende que la conclusión se siga necesariamente de las premisas. ¿Sí? Lo que veíamos, o sea, partimos de algo que ya es, digamos, que es algo, digamos, que tenemos una certeza en las dos premisas y llegamos a una conclusión y parte de las dos premisas. Parte de las mismas para llegar a la conclusión de que listo, ya, lo mismo. Garantiza la verdad de la información solo si se parte de dos premisas verdaderas, listo, de la certeza, lo que hablamos. No se basa en la experimentación, es teórico, listo. Es sistemático y requiere procesos definidos y estructurados, listo. Esa es una de las cualidades y características de ese tipo de razonamiento. Parte de lo general a lo particular. Otro ejemplo. Los ciclistas deben tener buen físico. Rigoberto Urán es ciclista, por lo tanto Rigoberto Urán tiene buen físico. Recordemos acá, premisa mayor o premisa 1, premisa 2 o premisa menor y la conclusión, Rigoberto Urán tiene buen físico. ¿Okay? Ahí está. Parte de lo general, este artículo, los ciclistas, es general, ¿ok? ¿Y en qué termina la conclusión? Termina Rigoberto Urán, que es particular, es un individuo, ¿ok? Entonces, parte de lo general y llega a lo particular, entonces es un proceso de razonamiento deductivo, ¿ok? Bueno, muy bien, vamos a ver el inductivo. El inductivo es lo contrario, así es sencillo, parte de lo particular y llega a lo general. Entonces, se obtiene conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares, o sea, inicia en premisas particulares y llegamos a una conclusión generalizada. La opción repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole establece conclusiones para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza, para todos, o sea, de particular a lo general. ¿Okay? Ahí está. Aquí hay un ejemplo. He observado que las mariposas monarca tienen alas, que la mariposa cebra tiene alas y que la mariposa reina también tiene alas. Por lo tanto, uy, aquí me salió por lo tanto. Grave. Por lo tanto, todas las mariposas tienen alas. Entonces, miremos, he observado que las mariposas monarca tienen alas. ¿Sí? Que la mariposa cebra tiene alas también, esa especie. Que la reina también. ¿Sí? Y llega a concluir que todas las mariposas tienen alas. Entonces, establecemos aquí que la premisa mayor es de origen particular, que la premisa menor es particular, que es una especie de todas las mariposas, de todo ese reino de las mariposas. Aquí también, porque esto es otra que viene aquí complementando, o sea, esto hace parte de la premisa mayor, ¿bien? Y la mariposa reina. Entonces, todos esos son eventos particulares, ¿sí? Porque trata de una especie. Y luego dice, por lo tanto, todas las mariposas tienen alas. Esto es general. Entonces es proceso inductivo. ¿Ok? Y aquí está. Están las premisas y está la conclusión. Partimos de observaciones de especies particulares y llegamos a concluir en que en todas esas especies mariposas tienen alas. ¿Listo? ¿Qué características tiene ese razonamiento inductivo? Se observa un patrón al iniciar, o sea, al observar los eventos o las premisas. Se observa una regularidad, o sea, que es recurrente, ¿sí? Y a partir de eso, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros podemos inferir una regla, ¿ok? Tiene una característica muy importante y es que es esto, la posibilidad o la incertidumbre, ¿ok? No necesariamente son verdaderas, ¿sí? Parten de una posibilidad, de una probabilidad, ¿sí? Por eso es una conjetura, ¿sí? Entonces no me la garantiza. ¿Qué me garantiza eso? La experimentación. Entonces eso ya es otra cosa. Entonces les voy a explicar por qué. Porque este razonamiento es el más importante de los dos.
porque este razonamiento es el que se utiliza en el método científico. ¿Por qué? Porque nosotros a partir de observaciones, de experimentos particulares, experimentos no, de observaciones y de mediciones particulares, mediante una ley podemos llegar a generalizarla, ¿sí? Y eso se hace mediante ahí sí la experimentación, ¿okay? Entonces, por eso, este tipo de razonamiento inductivo es el que se utiliza en la ciencia, pero, o sea, de forma bien importante, ¿ok? En la parte de física, en la parte de todas las ciencias básicas, de la química, porque esto es lo que me permite a mí establecer teorías, probarlas, ¿ok? Y lo que nos dice ahí fue que haya la posibilidad, ¿ok? Entonces, recordemos que una teoría puede ser falsa o verdadera, y eso ¿qué me lo determina? Pues la experimentación. Si el experimento cumple los objetivos que me planteo dentro de mi experimento, dentro de mis resultados, pues obviamente va a ser positivo. Si no, pues no se cumple. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo que explica eso. Y fíjense que es una conjetura que yo hago a partir de una serie de observaciones individuales. Supongamos que constatas que uno y otro miércoles, aparentemente sin excepción, el plato principal del almuerzo en el bar es espagueti. Entonces decides que no almorzarás ahí los miércoles porque los miércoles sirven espagueti y no te gustan. Y eso lo hacemos nosotros a diario. Nosotros no vamos a hacer porque ponen reggaetón o porque ponen otra vaina y que no me gusta. Entonces no. Entonces no vamos el miércoles, vamos el sábado, ¿ok? Entonces fíjense que eso nosotros lo hacemos de manera natural, ¿sí? De manera diaria, ¿ok? Eso no es que sea solamente para la academia, ¿no? Nosotros estamos utilizando este tipo de razonamiento dentro de toda nuestra vida. Aquí hay unos ejemplitos. Entonces dice que nuestra casa está construida de ladrillo prensado. Mis dos vecinos inmediatos tienen casas de ladrillo prensado. Todas las casas de nuestro conjunto están construidas de ladrillo prensado. Entonces, premisa 1 o la premisa mayor, nuestra casa está construida de ladrillo prensado, aquí está. Premisa menor o premisa 2, mis dos vecinos inmediatos tienen casas de ladrillo prensado. Y la conclusión, todas las casas del conjunto están construidas de ladrillo prensado. Todas. Entonces partimos de dos premisas particulares y concluimos en una general de razonamiento inductivo. ¿Ok? Otro ejemplo, Juan comió muchos dulces y le hizo daño. Mariana comió muchos dulces y le hicieron daño también. Por lo tanto, si comes muchos dulces, te hacen daño. Juan, Mariana, si comes dulces, fíjense que estoy haciendo una serie de observaciones particulares y ya digo, si comemos dulces, pues nos va a hacer daño a todos. ¿Ok? Entonces partimos de lo particular a lo general, entonces es inductivo. Este otro ejemplo, Firulais es mamífero y cuadrúpedo. Michi es mamífero y cuadrúpedo. Por lo tanto, todos los mamíferos son cuadrúpedos. Fíjense que esto es un claro ejemplo donde partimos de Firulais, que es particular, el Michi, y los mamíferos, o todos los mamíferos son cuadrúpedos, llegamos a lo general, o sea que es razonamiento inductivo. ¿Listo? Quiero saber si hasta aquí hay preguntas. Vamos a hacer aquí otro ejemplito, pero quiero saber si hasta aquí hay dudas o preguntas. Sí, profesor, yo tengo una consulta en cuanto a, Claro que por sí, ejemplo, a cuéntame. los que se llaman los ¿Con quién hablo? cuantificadores. ¿Con quién hablo? Con Johan. Listo, Johan, cuéntame, Johan. Yo tengo una consulta en cuanto a los cuantificadores. Por ejemplo, si yo voy a escribir o sí, a definir que, por ejemplo, cierta frase u oración lleva un cuantificador excluyente, ¿sí? Entonces yo lo diría como, por ejemplo, ahorita en el ejemplo que vimos anteriormente, que era a algunos estudiantes les gusta la matemática, un ejemplo. Sí. Lo escribiría como que esta afirmación tiene un cuantificador excluyente, ya que no a todos los estudiantes les gusta la matemática, o habría alguna mejor forma de expresar esta... No, lo que pasa es que no es excluyente, sino es existencial.
Ok, El cuantificador no es excluyente, sino existencial, ¿ok? O también se llama particular, ¿ok? particular. ¿Sí? O sea, Ok. particular o existencial, excluyente no hay, ¿ok? Ok. Particular ¿Sí? o existencial. O Listo, sí, existencial. tenía como esa confusión. Particular, sí, el particular es el mismo existencial, ¿ok? Y el otro es el universal. ¿Mm? Particular o existencial. Ujú. Y los otros son los universales, ¿no? Que son todos o ninguno, ¿ok? Y los particulares son algunos sí, algunos no. Ok, Esos son los comprendo. cuantificadores. ¿Listo? Listo, eso era lo que yo quería saber. Muchas gracias. Listo, Johan, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos a hacer aquí este ejercicio. Aquí hay digamos que un recorderis, donde dice que el razonamiento es una actividad que consiste en organización, estructuración de ideas para alcanzar una conclusión. El deductivo parte de lo general y llega a lo particular. Aquí partimos de una validez. Este mouse, Dios mío, está pero loco. Y el inductivo empieza en lo particular y llega a lo particular y se basa en la probabilidad o en la incertidumbre también. Eso lo encuentra también en los textos por ahí que tenemos ahí de apoyo. Entonces aquí me dicen determinar si el razonamiento es deductivo o inductivo. Entonces se me van a decir, los deportistas de élite tienen buen físico. Caterini Ibargüen es deportista élite. Por lo tanto, Caterini Ibargüen tiene buen físico. ¿Esto es deductivo o inductivo? Ahora su micrófono y me cuentan. ¿Es deductivo? Deductivo. Bueno, ahora, como en el ejercicio número 4, justifique su respuesta. ¿Por qué es deductivo? ¿Por qué es Porque deductivo? partiendo de la primicia de que Katherine Ibargüen es una deportista de élite, al igual que los que tienen buen físico, pues ella al pertenecer a ese grupo también tiene buen físico. Entonces es como que se deduce esa conclusión. Claro, y aquí está, vean, parte de lo general y llega a lo particular. Lo que tú dices, hace parte de un grupo. ¿Cuál es el grupo? Todos los deportistas de élite, aquí están, todos. Los deportistas, ¿sí? Implica que son todos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que los deportistas otros? Eso es digamos, me indica que es general, ¿cierto? Y Caterina Ibargüen, porque aquí está la conclusión, Caterina Ibargüen tiene buen físico. Es conclusión de una persona en particular. Por eso es inductivo. Perdón, deductivo. ¿Listo? Por eso es deductivo. El otro ejemplo. Sandrita compró un celular marca Cloni y le duró muchos años. Elizabeth compró un celular marca Cloni y le salió muy bueno y le duró también muchos años. Por lo tanto, todos los celulares marca Cloni son muy buenos. Cuéntenme. Inductivo, deductivo. Ok, Inductivo. cuéntenme. Inductivo. Inductivo. Claro, ¿por qué? Sandra, particular. Fíjese, premisa mayor. Elizabeth, otra premisa, la premisa menor, otra premisa 2. Por lo tanto, todos los celulares marca Cloni general. Entonces es inductivo. Y es una probabilidad, ¿no? A mí me han salido algunas cosas marca Cloni muy malas. Entonces, pues, realmente eso. Y aquí está, digamos, ya la respuesta. Eso ya, digamos, que es una probabilidad. Listo. Vamos a pasar ahora al razonamiento cuantitativo. Esto realmente es lo que hacemos nosotros desde que estábamos chiquitos en primaria. Y son los problemitas de razonamiento, ¿sí? De análisis que llamábamos en el colegio, de análisis. Estos problemitas de análisis cuantitativo tienen que ver con nosotros y con el curso, claro que sí, porque nosotros, lo que les decíamos, hablamos desde el comienzo, este curso trata precisamente digamos, de fortalecer esa parte de los procesos de pensamiento, ¿sí? De análisis.
de razonamiento. Entonces, por eso tiene que ver con nosotros. Entonces, esto tiene que ver con también con los ejercicios que tienen ahí en la guía. Voy a hacer apenas aquí 2 ejemplitos, porque pues no se trata de hacer de todos un montón, porque aquí todos digamos que ya tienen el mismo, son de regla de 3 inversa, simple, porcentajes y esas cosas. Entonces no se trata de extendernos mucho. Voy a leer entonces el ejercicio. Dice, si un estudiante virtual debe utilizar al menos 2 horas diarias semanalmente, incluyendo sábados, para poder cumplir con sus actividades en los cursos matriculados, ¿cuánto tiempo usa en el desarrollo de sus actividades en promedio por año? Tenga en cuenta que son 2 periodos regulares académicos por año de 4 meses cada uno, porque recordemos que hay unos que son recorticos que no son de 4 meses. Entonces, por eso hacen la aclaración que son de 4 meses los periodos regulares. Entonces, bueno, ahí me dan la representación del ejercicio. ¿Sí? Dice entonces que tiene que estudiar 2 horas diarias, ¿cierto? Incluyendo para cumplir sus actividades. Me preguntan, ¿cuánto entonces más o menos en promedio al año? Entonces, ¿yo aquí qué hice? ¿O qué hice? ¿O cómo se hace acá? ¿Ustedes qué harían? Aquí ya está resuelto, pero pues hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hice acá? Cogí aquí 2 horas por las 6 horas que son a la semana, ¿cierto? Porque son hasta los sábados, entonces de lunes a sábado son 6 días, ¿cierto? Eso me da 12 horas. Aquí está la forma desglosadita. Entonces esas horas a mes me da que son 48 horas, porque son 4 semanas. Recordemos que el periodo académico, perdón, un mes son 4 semanas, entonces son 48 horas al mes. Y luego dice que el periodo es de 4 meses, ¿cierto? Entonces luego multiplicamos por los meses, que son 8, porque son al año. Y me da 364 horas al año, ¿cierto? Ese es un típico caso de razonamiento cuantitativo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo les recomiendo lo siguiente. Primero, lo que nos decía la cartilla Coquito y la profesora en la escuela. Tomen los datos y sáquenlos aparte como están acá. Entonces, X, ¿qué tal? 2 horas el tiempo, 4 meses, ¿qué tal? Sáquenlos aparte. ¿Listo? Si tienen unidades, por favor, utilicen las unidades. Fíjense que aquí tengo horas, tengo meses, semanas. ¿Por qué las unidades? Porque a mí las unidades me da la clave de si el cálculo va bien. Porque fíjense que me tiene que dar horas al año. ¿Cierto? Entonces, cuando yo digo que ya me dan las unidades, digo, ok, muy bien, horas al año. ¿Listo? Entonces, las unidades. ¿Listo? Entonces, este tipo de ejemplos son de ¿qué? Como les digo yo, de establecer, digamos, los datos que tenemos bien, digamos, bien definidos dentro del enunciado, y luego establecer la relación que hay entre ellos para poder llegar a la solución, ¿ok? Vamos a ver, aquí hay otro ejemplo que también es pues, muy fácil. Dice, un tutor de la UNAD se gasta en promedio 1 hora 40 minutos en llegar al centro José Acevedo y Gómez, que es donde estamos. Pues yo estoy. La estación será demolida por trabajos en el metro de Bogotá, y ya a partir del 11 ya nada de estación. Dice que el recorrido se incrementa en un 15%. Nos preguntan cuánto tiempo en promedio se gastará entonces durante la hora. El tiempo de llegada allá, ¿listo? Entonces, represente matemáticamente el ejercicio propuesto. Entonces, tiempo transcurrido en promedio 1 hora y 40, que es lo que nos decía, que nos dan aquí en el enunciado. Realmente, eso es lo que nos dan y nos dan esto que es el porcentaje. No nos dan nada más. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a hallar el incremento, esto en minutos. ¿Listo? Entonces, 1 hora y 40, ¿cuántos minutos son? 1 hora son 60 minutos. Si son 40 más, entonces son 100 minutos. Aquí está. ¿Listo? Aquí está bien. 100 minutos. ¿Vale? Entonces, ese incremento es el 15%. ¿Cómo lo vamos a obtener? Entonces, ese 15% por los 100 minutos, ¿y me da cuánto? Que vamos a tener 15 minutos más. ¿Cierto? Quiere decir que yo aquí mismo ya puedo decir, si tengo 15 minutos más, entonces le sumo a estos 1 hora y 40 y me va a dar 1 hora y 55. ¿Listo? Pero como yo soy medio
medio psicorrijo, entonces digo, ya tenían minutos. Entonces 100 minutos más 15 minutos me da 115 minutos. Eso me da 1 hora, que son 60 más lo que me sobra, 55 minutos. 1 hora y 55 minutos. De las dos formas es igual. ¿Ok? Y eso es lo que me voy a gastar ahora para llegar a la universidad con la vaina del puente que toca echar pata desde la estación de Santa Isabel. ¿Ok? Entonces, digamos que esta es la forma de desarrollar esos ejercicios. Aquí no hay nada nuevo, no hay nada extraño. Hay que tener cuidados con las reglas de tres inversas, cuando hay proporciones, cuando hay proporciones, sino digamos que establecer la proporción. Cuando uno dice, si a mayor obreros me voy a gastar más tiempo en una hora o menos tiempo. Menos tiempo. Entonces, la proporción de la división tiene que ser menor. ¿Ok? Ahí está la clave. O cuando digo, bueno, entonces, tengo más obreros y necesito hacer, ¿cuántos kilómetros? ¿Voy a hacer más kilómetros de carretera? ¿Tengo más obreros? Sí, es directamente proporcional. Entonces, como voy a hacer más, entonces la proporción va a ser mayor y ya tengo ahí la división. Ya no es más. Es un análisis para las reglas de 3. Bueno, quisiera saber si hay preguntas, si hay dudas. Ya terminamos. Yo les decía que era muy cortico, digamos, la parte de hoy. Pues porque ya los temas realmente son muy sencillos, entonces no es tan complicado. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, señor. Ok, bueno, listo, voy a dejar de compartir. Acá, dejar de compartir. Listo, dejar de compartir. Listo, 7:02. Vamos a tener 5 minuticos para charlar entonces, ¿listo? Entonces yo al comienzo les pregunté aquí a algunos de sus compañeros cómo les había parecido la parte de las dos actividades que ya habíamos tenido, la 1 y 2, porque nosotros los tutores del curso estamos preocupadísimos porque ha habido muy baja participación de los alumnos y en general en todas las materias, todos los cursos ha pasado lo mismo. Pero pues a nosotros nos preocupa desde nosotros, ¿ok? Entonces, yo sí quisiera saber cómo les ha parecido. Es muy difícil el curso, no es claro, no hay buen acompañamiento. O sea, ¿qué pasa? Porque realmente no obtuvimos, no tenemos buenos indicadores de las dos tareas. Entonces, abran sus micrófonos o levanten la mano y cuentan ahí. Somos poquitos, igual somos 15. Entonces, aquí estamos como en la casa. Entonces, cuéntenme cómo, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo les ha parecido? Pues en mi caso fue por el problema de salud que tuve. Me atrasé no solamente en esta materia, sino en otra más. Yo solamente veo 5 materias por el momento. Estoy en mi primer semestre. Sí. Y pues me atrasé en esta materia que es pensamiento lógico y me atrasé en matemáticas discretas. En esta materia estoy teniendo mucho mejor acompañamiento que en matemáticas discretas. Me siento muy perdido en esa materia. Tiene mucho que ver con esta. Sí, entonces me siento muy perdido. Tal vez por eso estoy en recuperación. Y pues, entonces estoy, pero como tal en esta materia ha sido más que todo el hecho de que no pude prestar atención totalmente desde un principio, porque pues siendo este el primer CIPAS en el que participo, no solamente de esta materia, sino en general, es el primer CIPAS en el que participo, me doy cuenta que pues realmente los temas se explican bastante bien y se expresan cómodamente, entonces no tengo ningún otro inconveniente al respecto. Listo, Johan. Eso es un problema ya muy particular tuyo, entonces ya inconveniente. Listo. ¿Alguien más quiere? Porque Rudy es de las juiciosas, Yuri también, Natalia yo la he visto aquí también ya varias veces. Entonces, pues, cuéntenme qué ha pasado. Camilo también está por acá, no lo había visto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque yo sí estoy como, no sé. Cuéntenme una cosa, ¿ustedes cuánto pagan? Yo soy muy franco, ¿ustedes pagan algo en la universidad o cuánto pagan? Yo estoy con el programa de gratuidad. ¿Quién me habló? Johan. ¿Johan? Listo, Johan. ¿Y los demás?
Jóvenes a la U, profe. Jóvenes Salud, o sea, tampoco pagas. Exacto, no pago. No, yo sí pago, profe. ¿Quién? Edwin. ¿Edwin? Ujú. ¿Cuánto pagas, Edwin? Pues yo pagué como 1 millón. 1 millón. Sí, un Listo. crédito vale como 250, 2 algo, no recuerdo exactamente. Sí. Es que yo no sé, yo he visto que, a ver, yo realmente yo no llevo, que yo no soy como otros tutores que llevan 30 años allí en la universidad, yo mucho menos, pero sí he visto que a partir precisamente como que de esos beneficios que ha brindado pues, el gobierno realmente, y la universidad pues encabeza eso, como que ha habido una falta de voluntad de los estudiantes de entrar a los cursos. Y yo también fui estudiante de universidad pública y yo no pagaba sino como 20 pesos porque yo era hijo de profesor. No pagaba, a mí me gastaban el semestre de mis amigos, así como me gastaban una cerveza. Ay, venga, le pago el semestre. Y yo le pagaba el semestre a ellos porque no pagábamos nada. Y realmente uno se da cuenta de eso, que o sea, la cultura de nosotros es como esa, ¿no? Como que como no nos cuesta, entonces no importa. Y uno se entiende que sí hay cosas importantes como el trabajo, porque algunos de ustedes tienen familia, trabajan, tienen un montón de líos allá también, pero es que a uno le cuesta plata estudiar, ¿o no? Y si yo estoy pagando, aunque sea 1 millón de pesos, así como decía Edwin, que realmente es muy cómodo, o sea, realmente es muy cómodo estudiar pagando eso, porque pues uno sabe que pues, hay otros sitios en donde lo más barato son 6 millones de pesos. Entonces, uno dice, ¿por qué no se aprovechan esas oportunidades? Entonces, sí quería preguntarles eso aquí a manera, aquí entre nos, porque yo no sé, eso es algo que nos está afectando realmente a todos y se está perdiendo mucho recurso porque eso es plata. Uno dice, no, es que no importa que no entre o que no presente, eso es plata porque hay una infraestructura para toda esta parte, digamos, virtual en el campus y todo, que hay que aumentar con la cantidad de estudiantes y a eso se le hace una inversión, a la inversión tecnológica, a la inversión en recursos, en contratación de tutores y todo eso, y pues no se ven los resultados. Entonces era por eso que quería preguntarles eso. Bueno, En mi caso, profe, sí, bueno, yo trabajo desde casa. sí, Yo todo el día estoy acá sentado en el computador. Y sí tengo un conflicto en ese sentido, porque es terminar mi jornada, es de 8 a 5, yo descansar un poco y seguir y pegarme en el computador para seguir. O sea, el desgaste visual es muy fuerte. Entonces, claro, hay un tema psicológico y es que, por ejemplo, el sábado que quiero estudiar, yo siento que me siento en el computador y es como si fuera a trabajar. Entonces me toca hacer mucho esfuerzo para poder estudiar, porque siento que estoy trabajando. Es algo muy sí, raro. Yo matriculé 4 materias y sí, hay dos, lo que es la introducción a la ingeniería, muy bien, muy chévere, estoy desarrollando un aplicativo muy bien. Cátedra unadista, pues es relativamente fácil. Pero, por ejemplo, inglés me colgué durísimo porque piden muchas cosas. Ay, en inglés piden un video, que un audio, que escriba, que me pareció muy fuerte. Y sí, pensamiento lógico matemático, la primera tarea, muy bien. Sí, todo grabé. Esta segunda me descuidé, pero fue como por sí, temas laborales. sí, Y ya en esta ya estoy nuevamente acá haciendo mis apuntes. Yo me di cuenta que me toca como, claro, yo veo las clases, leo, veo los videos, todo, pero me toca agarrar un cuaderno y hacer el ejercicio de escribir, porque si no, no, siento como que no estuviera aprendiendo, es una vaina rarísima. Entonces, en la no, medida no en es que voy raro. avanzando, Ujú. sí, voy como desarrollando algunas estrategias pequeñas para Ujú. poder afirmar el conocimiento y sentir que estoy haciendo mi ejercicio universitario. Sí, pero mira que eso no es raro lo que tú haces, y eso lo hacemos muchos, y yo lo hacía, yo soy ingeniero, y yo hacía eso, ¿por qué? Y yo me acuerdo inclusive que había un profesor que él nos decía cuando estábamos diciendo, hagan copia, o sea, cópiense todo lo importante, escriban chiquito en algunas hojitas, lo que sea, porque él decía, ese tipo de cosas que tú haces de ponerte a escribir, leer y escribir, precisamente refuerzan la parte de la memoria y el conocimiento, ¿ok? Entonces, por eso no es raro, eso lo hacemos muchos, ¿sí? De sentarse. Ahora, los gráficos. Yo era de los gráficos.
Yo no puedo hacer si yo no estoy pintando un matacho y dibujando, yo no puedo. Yo soy ingeniero y yo no puedo. Yo me acostumbré siempre a un gráfico a mano alzada, listo, mal hecho, lo que sea, pero ahí hago el análisis, listo. Por eso se me hizo muy raro, ahorita que estaba calificando, tarea número 2, donde dice sombre de áreas, haga gráficos, y me enviaron trabajos en donde no hay ni un gráfico. Yo decía, pero a ver, ¿qué estamos leyendo? ¿Sí? Aquí está claro en la guía, haga gráficos, hombre, haga la operación. Y no envían un gráfico y decían, no, esto es otra cosa. Esto es porque lo hacen de afán y porque listo, ya. Pero eso ya no es porque no esté claro. Entonces, ese tipo de cosas yo te entiendo y sí, eso es así, hay que escribir y cada quien tiene su modo, a unos les gusta eso, a otros les gustan los videos, a otros les encanta leer. Eso se perdió, digamos, en estas generaciones. Yo soy todavía de leer también. Entonces, cada quien tiene su estilo de aprendizaje. Entonces, no te preocupes, eso es normal y eso es para todos. Johan tiene la manito levantada. Cuéntame, Johan. Pues retomando un poco lo que comentaba el compañero, pues yo también me la paso todo el día trabajando frente a un computador, no desde mi casa, pero sí mis labores son realmente frente a un computador diariamente. Entonces a veces es un poco complicado porque pues en mi casa mi computador es como mi fuente de relajación, estar tranquilo frente a un rato de esparcimiento. Y a mí me suele pasar es que si yo llego a mi casa y abro si sea un juego o veo un video en YouTube, se me va toda la tarde. Dejo de... Entonces es como una cuestión de disciplina, la Suele virtualidad. suceder. O Sí, o sea, se sea, desorganiza, se sí, me desordena. desorganizo. O sea, yo en este momento, yo acabo de llegar del trabajo, ni siquiera me he quitado el uniforme y me tocó sentarme a ver la clase porque yo sé que si me distraigo por un momento, se me va toda la noche. Y pues yo tengo también las horas contadas, uno madruga, ir a trabajar y demás, como pues supongo yo muchos otros compañeros. Entonces como que a veces es un poco complejo, más el hecho de que yo llevo como cerca de 5 años que no tocaba un cuaderno para ponerme a estudiar algo. Entonces es como Sí. volver a reacostumbrarse a todo eso. Esta no es la primera vez que yo intento estudiar la carrera de ingeniería en sistemas, pero la anterior vez lo había hecho de manera presencial y es muy diferente a la virtualidad. Siento yo que pues para mí ha sido un reto enorme porque a veces sí me siento muy perdido y es como que tratar de uno autoenseñarse muchas veces es muy complejo. Entonces Sí. como que es eso. Entonces ahí me suelo perder yo a veces. No puedo decir que tampoco siempre porque pues últimamente ha sido por salud, pero normalmente me pasa eso, o sea que tengo que llegar y me tengo que sentar a estudiar, al menos decir, hoy vamos a hacer el 50% de tal tarea y Sí. toca hacerla porque si no después no la hago. Claro. Y yo les cuento una cosa, esto aquí se trata de mucha disciplina. Aquí desafortunadamente si uno no es disciplinado uno tiene problemas. Y yo les cuento porque yo también fui estudiante virtual de mi maestría. Yo hice mi maestría en la Universidad de Puerto Rico virtual. Y el primer año yo no hice un carajo de nada, de verdad. Si me disculpan la palabra, pues no hice nada. Ese primer año, pues trabajando en otras cosas, listo. Cuando me escribieron que usted no ha entregado, que mire que no ha hecho, a correr. Y el resto del otro año saqué todo lo que tenía que hacer. Me pegué una clavada, pero terrible, eso sí, durísima. Tenía semana y leía y presentaba examen y leía, eran unos mamotretos para leer, pero impresionantes y pude sacar eso. Pero aquí se trata es precisamente de disciplina y de programar bien el tiempo. Yo estoy igual que ustedes, yo trabajo todo en el computador. Yo hasta ahora ya estoy que no quiero saber nada de esta vaina de computador ni de estar conectado. Y yo también juego, así como su merced que juega, yo también tengo, aquí les muestro, bueno, ya les dejé compartir, pero yo tengo aquí instalado un montón de juegos. ¿Y ustedes creen que yo no puedo jugar? Yo no puedo jugar, porque ya estoy cansado. Y el fin de semana, listo, tengo tiempo. ¿Me voy a sentar? No, ya no, estoy cansado realmente, ya no quiero. Y es lo que les pasa, yo sé que a ustedes también cuando llegan de trabajar, sentarse a eso. Pero, a ver, ¿yo qué les digo? Esto es unas por otras. Yo sé que es difícil, pero es más difícil si fuera presencial. Si fuera presencial, yo creo que muchos de nosotros no podíamos estudiar ni trabajar, porque definitivamente peor con la cuestión de los horarios laborales. O sea, si nosotros estamos estudiando virtual y tenemos problemas, imagínense teniendo que ir a la universidad, pues más complicado todavía. Yo
he sido profesor virtual de hace 20 años y en las dos, presencial y virtual. Y a mí me encanta la presencialidad y la virtualidad también. Y les cuento una cosa, esta virtualidad es mucho más esclavizante y mucho más dura que la presencial. La presencial, yo les cuento que trabajo menos. Esto es súper estresante, súper complicado, súper duro. Y así es para todos, a ustedes también, pero entonces lo que les digo, tienen la ventaja que pueden hacer ustedes también otras cosas. Esa es la idea del modelo, de que sea un modelo flexible al menos en tiempos, en ese tipo de entrega de trabajos y ese tipo de cosas. Fíjense que aquí, por ejemplo, hay algunos que no me han entregado, listo, me los entregas después, desarrolla tal letra, no hay ningún inconveniente, hágalo bien, sino otra cosa, que hablaba Johan, autoenseñarse es difícil, es muy complicado, pero para eso están los tutores, para eso estamos nosotros. Si ustedes se contactan con los tutores, mire profesor, tengo un problema aquí entendiendo esto para el ejercicio tal, que es de matemáticas discretas en donde estamos haciendo tal cosa. Entonces el profesor te dice, bueno, este muchacho ya leyó, tiene un problema aquí, listo. Te lo aseguro que te va a ayudar, al menos yo lo hago siempre. Cuando me mandan cosas ahí que, profe, es que tengo una duda, yo sí cuéntame, no, es que no entendió nada, ya leíste, no leído nada, ¿cómo te puedo ayudar? No has leído nada, no has visto un video, o sea, aquí clases realmente, como yo les digo siempre, estas no son clases, ¿sí? Aquí digamos que es una explicación de ciertas cosas, digamos cosas teóricas, unos ejemplos, pero clase como clase aquí realmente no hay, ¿sí? Esto no son clases, ni los CIPAS, ni los B-Learning, ni los de conferencias, eso no se trata de clase. Entonces, aquí realmente se trata de eso. Nosotros estamos para ayudarles, pero ustedes tienen que leer un poquito, tienen que programarse, planear y sobre todo la disciplina. Si uno no es disciplinado en este modelo es complicado y se los digo yo por experiencia que también sufrí mucho en la maestría. Tuve 1 año y medio de carreras por 1 año que no hice nada. Entonces me tocó. Bueno, voy a dejar de grabar. Muchas gracias.